Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una actividad más del grupo de interés en cirugía, del grupo de interés en cirugía de cabeza y cuello Head and Neck Surgery. Les damos la bienvenida y con un invitado muy especial. Me voy a permitir presentarlo. Hoy tenemos al doctor Andrés Ignacio Chala Galindo. Él es médico, especialista en cirugía general de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en cirugía de cabeza y cuello de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS, cirujano reconstructivo microvascular de la Universidad Autónoma de Barcelona, fellow en cirugía oncológica de cabeza y cuello, magíster en educación y docencia de la Universidad de Manizales. Actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello de Oncólogos de Occidente y jefe del servicio de la Universidad de Caldas. Actualmente el doctor Andrés también es tutor del grupo de interés y docente del curso COE. Doctor Andrés, muchísimas gracias. No sabe lo valioso que es este espacio para nosotros, especialmente en este mes para el grupo que era el mes de patología oncológica. Manuel, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Me parece que es una excelente actividad y pues los felicito porque realmente es una actividad que es muy valiosa, en especial para el aprendizaje y seguramente pues para el buen desempeño de todos ustedes. Sé que hay algunos que son, la mayoría creo que son médicos generales, no conozco el perfil de todos, creo que hay algunos que son especialistas o residentes en formación. De todas formas, pues... eh, bienvenidos todos. Hoy pues vamos a básicamente a revisar lo que es el manejo de los ganglios de cuello en el carcinoma de tiroides. No sé si está bien, se está viendo la pantalla, Manuel. Sí, sí, señor, se está viendo perfecto. Y, y pues es un tema muy interesante en especial porque es un tema que genera mucha controversia en muchos aspectos. Entonces, creo que el objetivo que pretendo desarrollar a lo largo de esta presentación es básicamente revisar los aspectos básicos del drenaje linfático cervical, que son un elemento fundamental, pues, de el conocimiento del por qué y cómo, el cómo hacer las cosas. Cómo se realiza el drenaje linfático por cáncer de tiroides, porque cada uno de los cánceres de cabeza y cuello tiene un drenaje linfático que es particular de cada uno, en especial, claro que todos pueden dar metástasis a todas partes, pero en general hay una tendencia especial, pues, a dar cierto tipo de metástasis ganglionares. ¿Cómo hacemos para evaluarlas? Una cosa que es muy discutida, la actualización de las nomenclaturas de los vaciamientos actualmente, diferenciar qué es un vaciamiento profiláctico, qué es un vaciamiento terapéutico, las indicaciones y las tendencias, y cómo hacemos el seguimiento y el manejo de la recurrencia. Ese es como nuestro plan de trabajo, pues, para esta sesión. Eh, La anatomía del drenaje linfático, pues lo que es muy importante no es que hagamos aquí una revisión extensa de cómo es la anatomía cervical. Hay distintos artículos y tratados, pues, anatómicos que ustedes pueden revisar, incluyendo muchas de las publicaciones de la revista de la Sociedad Colombiana de Cirugía son bien interesantes, en especial, pues, para la revisión de estos temas. Pero es como entender un poquitico, con seguridad ustedes conocen o han estado en contacto, pues, cuando uno dice, bueno, tiene un vaciamiento radical de cuello, tiene vaciamiento de los grupos tales y tales, y a veces es un poquito enredado. De hecho, a veces entre los cirujanos hay un desconocimiento de qué es un vaciamiento radical, radical modificado, qué es un vaciamiento central, y aún en el momento de la facturación, a veces uno factura o se facturan vaciamientos que no se hicieron y a la hora de tener que volver a operar al paciente, pues muchas veces las entidades hoy día dicen, bueno, si ese vaciamiento ya lo tenía, ¿por qué hay que volverlo a hacer? Pero digamos que concentrándonos en la parte académica es muy importante conocer cuáles son los niveles ganglionares. Entonces, esto pues es una figura muy interesante, básicamente son triángulos anatómicos, ustedes ven que, no sé si se puede ver el cursor, pero el nivel, digamos que el digástrico, el vientre anterior y el posterior del digástrico, pues ahí comienza el primer triángulo. El nivel 1A corresponde a los ganglios que son netamente submentonianos y que están por delante del vientre del digástrico, y por debajo, por encima del hueso yoides. Sería todos esos ganglios que están ahí, son más mediales, corresponden al grupo 1A. El 1B es el que se localiza entre el ángulo mandibular, el,
el vientre anterior y el posterior del digástrico y generalmente están localizados en el área de la glándula submandibular y ese corresponde al nivel 1B. Estos dos niveles son muy importantes, especialmente para tumores de cavidad oral. El nivel 2 corresponde, vamos a imaginarnos que aquí está el hueso ioides y una línea que va recta a través del hueso ioides y que atraviesa el músculo esternocleidomastoideo y llega hasta la apófisis, hasta el ligamento estilomandibular o hasta la apófisis estiloides. Entonces, todos esos ganglios que están desde la base de cráneo, que están por laterales al vientre posterior del digástrico a nivel del hueso ioides y que llegan hasta la apófisis estiloides corresponden al grupo 2 y están divididos en 2A y en 2B básicamente por el nervio espinal accesorio. Los que estén por delante del espinal van a ser el grupo 2A, los que están por detrás del espinal corresponden al grupo 2B. Luego vienen los ganglios del grupo 3, que son los que se encuentran entre el ioides y el cricoides, en una línea recta. Y generalmente van desde el borde, van desde pues, el vientre del digástrico, en el área del cricoides, hasta el borde posterior del esternocleidomastoideo, y todo ese grupo ganglionar corresponde al grupo 3. Seguimos con el grupo 4, que serían los que están entre el cricoides y la horquilla externa o en la clavícula. Sería el grupo 4 que se encuentran generalmente van desde el borde anterior o borde medial del esterno hasta el borde posterior del esternocleidomastoideo. Y está el grupo 5, que está una línea, pues que está el cricoides y básicamente la división de los dos homoioideos, del vientre anterior y posterior del homoioideo, y cruza la arteria cervical transversa y sería referenciado básicamente por el triángulo que va entre el esternocleidomastoideo y el escaleno, y el trapecio, y entonces los que están por encima corresponden al 5A, generalmente son los que están por delante o por detrás del nervio espinal, perdón, y los del 5B, que son los que están por debajo, en especial en el área de la arteria cervical transversa. Entonces, el conocimiento de estos niveles, perdón, falta el grupo 6, que son los ganglios que se encuentran en el compartimento central, ya vamos a mirar una diapositiva mejor, que son los del grupo 6 y el grupo 7. Entonces, clásicamente el compartimento central está definido como el límite superior, el hueso ioides, el límite inferior, el mediastino superior y el tronco innominado, y los límites laterales están dados por ambas carótides. Y entonces ese compartimento central estarían los 6, que son todos los que corresponden al área paratraqueal, paralaringia, y el grupo 7, que corresponden básicamente al mediastino superior y a los ganglios que están en el tronco innominado. Entonces, el conocer esos distintos niveles ganglionares nos permite identificar o por lo menos unificar la terminología de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de lo que corresponden a los vaciamientos. Es bien importante conocer cómo se hace el drenaje linfático del cáncer de tiroides. Entonces, el drenaje linfático generalmente arranca del tumor, se hace en sentido ascendente, lateral o descendente. Entonces, como ustedes pueden ver, se hace en sentido descendente generalmente a los ganglios del grupo del compartimento central, del lado del grupo 6 y del grupo 7. En sentido ascendente, que se puede hacer al nivel 2. En sentido también lateral se hace al nivel 3 y el mismo nivel 2 o el nivel 3 pues pueden descender al nivel 4 o eventualmente podemos tener una metástasis saltante que siendo del grupo del lóbulo tiroideo puede hacer metástasis al grupo 5, el 5B. Recordemos entonces que en cáncer de tiroides la frecuencia de la enfermedad nodal metastásica es supremamente alta. O sea, en el compartimento central, las metástasis ganglionares quiere decir que un paciente que tenga un cáncer de tiroides, aún siendo pequeño, puede tener metástasis en el compartimento central del grupo 6 y 7 hasta en un 60 o 70%, es decir, que casi que todos lo tendrían. Y los ganglios laterales, los compartimentos laterales 2, 3, 4 y 5, en más o menos un 30% o a veces un poco más.
Es importante identificar que el, el cáncer de tiroides generalmente da metástasis a los ganglios del grupo 2A, 3, 4 y 5B. Y muy rara vez da al 5A y casi que nunca da al grupo 1. Muy, 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 tal vez no, enfermedad de golpe demasiado avanzada podría tener metástasis en el grupo 1, pero en general va al 2, al 3, al 4, al 5, al 5B y casi que nunca al 5A. Cuando un paciente tiene enfermedad ganglionar metastásica en el grupo 2A, y sobre todo si es una enfermedad metastásica importante, generalmente el 2B también se compromete, es decir, los que están aquí por detrás del espinal. Entonces eso lo va uno orientando a qué tipo de vaciamiento va a hacer y lo vamos a discutir más adelante. Esto es lo del 2A y el 2B, cuando los tumores dan metástasis a los ganglios del piano, que son el ganglio a nivel del istmo, generalmente ustedes pues pueden imaginarse que puede hacer metástasis en cualquiera de los dos sentidos, ¿cierto? Y suele ocurrir o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda y con mucha frecuencia al compartimento central. Entonces, hay gran cantidad de artículos que hablan de la forma de diseminación de las metástasis ganglionares, pero quizás lo más importante entonces, digamos que hasta este punto es tener claro que debemos conocer cuáles son los niveles ganglionares, que la posibilidad de enfermedad metastásica es supremamente alta, que la enfermedad metastásica por cáncer de tiroides es prácticamente del 60 o 70% en el compartimento central, es decir, que casi todos lo tendrán, y en el compartimento lateral en un porcentaje cercano al 30%. Entonces, ¿cómo haríamos para evaluar las metástasis ganglionares? Que es nuestro punto quizás más interesante. Y yo les planteo aquí 4 escenarios posibles. Entonces, un primer escenario es en el paciente que sabemos que tiene un cáncer de tiroides porque tiene una biopsia aspirativa que lo demuestra o lo confirma así o lo sugiere así, pero que no sabemos si tiene metástasis a los ganglios del cuello. Y no lo sabemos básicamente porque no son palpables y de golpe no son identificables en estudios de imagen. Entonces, ese sería un NX. O tenemos un segundo escenario en el cual el paciente tiene un tumor en la tiroides confirmado y además tiene unos ganglios que son palpables en cuello, o son ecográficamente sospechosos, o son sospechosos, y entonces eso no necesariamente implica que sean positivos. Y en medicina yo aprendí una premisa desde muy joven, pues que es que siempre hay que verificar y no asumir. Entonces, habría que verificar porque un vaciamiento funcional, un vaciamiento lateral de cuello, pues coloca al paciente en riesgo de aumentar su morbilidad. La tercera posibilidad es que no se conozca el tumor primario en la tiroides, pero que tenga enfermedad ganglionar que pueda ser sospechosa de que fuera a ser un tumor primario en tiroides. Y vamos a ver unas cosas bien interesantes al respecto, es decir, un ganglio palpable metastásico que pueda uno hacerlo sospechar que es un tumor primario en tiroides. Y el último escenario, pues es un paciente que tenía un tumor de tiroides que fue operado y que aparece una enfermedad nodal que puede ser persistente o recurrente dependiendo del tiempo de aparición de la enfermedad nodal. Entonces son como los 4 escenarios que uno podría plantearse. Y la forma como podríamos evaluar el diagnóstico sería básicamente a través de la historia clínica, evaluar la presencia de eh, algunos marcadores, hacer otra herramienta diagnóstica puede ser la ecografía, la tomografía, la resonancia, el PET-scan, que vamos a ver cuáles son las indicaciones del PET-scan, y finalmente, pues lo que nos va a hacer el diagnóstico generalmente va a ser la biopsia de la lesión. Y la historia clínica, digamos que para mí es el punto fundamental de partida. Entonces, la historia clínica siempre es decir, yo siempre le enseño a mis estudiantes, les digo pues que si uno hace una historia clínica de un paciente y no sabe, cuando acaba el interrogatorio, no sabe qué tiene el paciente, pues le toca volver a hacer la historia clínica. Y la historia clínica, desafortunadamente, yo veo que la gente llega el paciente a la consulta y le dice, yo tengo una masa en el cuello, y ahí mismo el estudiante o el médico se lanza a tocarle el cuello a ver qué es lo que tiene, y nunca se toma la molestia de hacer un interrogatorio. De hecho, una buena anamnesis nos ha permitido ahora hacer una telemedicina en estos tiempos de pandemia, cosa que no podría ser adecuada si no tuviéramos la posibilidad de hacer
una buena anamnesis. Es decir, que el examen físico sí es muy importante, quizás consideraría yo que la anamnesis es fundamentalmente mucho más importante. Entonces, la historia de la evolución, a veces los pacientes arrancan básicamente por su tumor o su historia del nódulo tiroideo, la importancia de conocer si hay disfonía o no y si hay unas masas asociadas aparte del sitio de la tiroides. Generalmente, pues la enfermedad ganglionar suele identificarse más bien en la parte lateral del cuello. Ver el crecimiento, la evolución de los nódulos, si han venido creciendo o si llevan mucho tiempo creciendo. Entonces, esto es muy importante porque la mayoría de los cánceres diferenciados de tiroides, digamos que aquí podríamos hacer una diferenciación en dos condiciones completamente distintas. Una son los tumores diferenciados, que son el carcinoma papilar y el folicular, y unos tumores indiferenciados o moderadamente diferenciados como el de Hurtle o el medular, y los indiferenciados como el anaplásico o el linfoma, etcétera. Y en los tumores diferenciados, generalmente la evolución es una evolución lenta, el paciente puede tener mucho tiempo con un ganglio. Entonces, si uno tiene un paciente que tiene un ganglio sospechoso metastásico y tiene una larga evolución, pues puede pensar, venga, hay que investigar la tiroides, porque generalmente los tumores escamocelulares del tracto digestivo, su evolución es mucho más rápida, no suelen ser de un curso tan indolente como puede ocurrir en un paciente con un cáncer de tiroides. Entonces, hacer una muy buena anamnesis es importante. Y el examen físico, pues sí, ya complementa lo que hemos interrogado y entonces uno ya evalúa la consistencia, la fijación. La mayoría suelen no estar fijas, pero puede haber una fijación, lo que le indica que hay una enfermedad avanzada. El tamaño es muy importante. Cuando ustedes van a referenciar un paciente o cuando ustedes van a evaluar el paciente, el hacer una muy buena descripción de la enfermedad nodal o del primario de la enfermedad nodal, pues es muy importante para la estadificación inicial y para ver cómo ha sido la progresión del paciente. Si ustedes anotan en la historia, se trata de un paciente que se le encuentra clínicamente una adenopatía que mide 2 centímetros, localizado en el nivel 2A o 2B o 2A, y que es móvil y que no se encuentra asociado a otras adenopatías. Y el paciente llega a la consulta un mes después o 6 semanas después y uno lo examina y revisa la nota del médico y dice, venga, antes le ha tocado un ganglio y ahora tienes tres y miden tanto, pues uno ya se va orientando qué está pasando. Entonces, hacer una muy buena descripción de la enfermedad nodal es importante. Si es uni o bilateral, los niveles ganglionares que están comprometidos, el tamaño de las lesiones, y etcétera. Si hay infiltración de la piel o no, a veces la enfermedad ganglionar puede ser tan grande que puede finalmente infiltrar la piel y extenderse fuera de la piel. Es decir, que toda la información que uno puede obtener desde el punto de vista clínico es muy valioso y a veces uno como que la descarta pensando solamente en las imágenes y en biopsias y en otras cosas, pero quizás la historia clínica es fundamental, además desde el punto de vista de plan de acción presente y futuro. De otro lado tenemos la ecografía. La ecografía, yo no soy radiólogo, me pusieron a dar una conferencia de radiología, pero sí soy muy gomoso de la radiología en cabeza y cuello y de hecho hago ecografía desde hace más de 15 años, o sea que para mí el ecógrafo es mi fonendo. Yo no uso fonendo, pero sí uso básicamente para hacer la evaluación de las lesiones cervicales. Entonces, ustedes pueden ver aquí que esto es la presencia de un ganglio alargado, con hilo graso central, conservada la morfología, pero al lado de ese ganglio, en la imagen de la derecha, no sé si están viendo el cursor, pero en la imagen de la derecha se ve un ganglio que es hipoecoico, de características normales, alargadito, y al lado, inmediatamente al lado, hay uno completamente redondo, que es lo que cambia la característica de los ganglios. Entonces los ganglios generalmente son hipoecogénicos, es decir, que son más oscuros que el resto del parénquima del tejido, que se vuelven redondos y que el hilo graso, que es por donde entra el vaso normalmente al ganglio, se pierde y se rechaza, o se rechaza y se pierde. Y además, ustedes pueden a veces ver que está engrosada la cortical del ganglio, como en este caso, pues que tiene una corteza mucho más gruesa. Entonces, un ganglio, normalmente la relación del ganglio es de 2 a 1, es decir, 2 veces el largo por el ancho. Y si ustedes ven que la relación se pierde, es decir, si un ganglio medía 1 por 0,5, pues es de tamaño normal. Pero si mide 1 por 1, ya es de tamaño alterado. Y si adicionalmente ese ganglio, como en la imagen de la izquierda, ven ustedes que tiene la presencia de microcalcificaciones en su interior, pues lo hace ahí aún mucho más sospechoso. Es decir,
que es un ganglio que es sospechoso desde el punto de vista ecográfico. Y también es importante conocer cuál es el tamaño normal de los ganglios. Cuando uno hace ecografía puede detectar lesiones de 3 milímetros de ganglios, de nódulos, etcétera. Entonces hay que mirar cuál tiene alguna significancia clínica que amerite estudiarse. Se considera que los ganglios del nivel 2B, 2A, perdón, pueden ser hasta de 1.5 centímetros. Los de los niveles, el resto de niveles deben medir máximo 1 centímetro y los del nivel 6 y del 7, cuando se pueden identificar, no deben medir más de 5 milímetros. Entonces, con esa medida y con esas características ecográficas, uno ya va identificando cuáles ganglios son o no de riesgo. Además, si está comprimiendo estructuras vasculares, etcétera. Es decir, que un ganglio que mida más de 1 centímetro o centímetro y medio, que sea redondo, que tenga microcalificaciones, pues es un ganglio sospechoso. Y con mucha frecuencia los ganglios se vuelven también quísticos y entonces tienen un componente sólido y un componente quístico. Y muchas veces funciona en el ganglio o uno lo funciona y le obtienen material, la citología y le dicen que no, que ahí solamente hay, que es un ganglio con un quiste y que entonces termina diagnosticándome como un quiste benigno cuando realmente se trata de un carcinoma metastásico. En los quistes no siempre es fácil identificar la lesión. Otro estudio que es muy, muy, muy útil, sobre todo cuando uno tiene una ecografía que es muy sospechosa o que es sospechosa de tener una enfermedad nodal bultosa, le llamamos nosotros un bulky como muy grande, pues entonces vale la pena hacer estudios de imágenes como la tomografía. Entonces la tomografía, ustedes ven aquí, generalmente lo que pasa es que se vuelve más, la señal es más intensa que el resto, que el resto de tejidos, como aquí está con un componente quístico, aquí estaría la parte sólida del ganglio, en la parte izquierda, ven un gran conglomerado ganglionar que está comprimiendo las estructuras vasculares que están rechazadas en sentido posterior. Si uno más o menos si identifica que un vaso mide por ahí 7 milímetros, 8 milímetros, pues está imaginándose que ese tamaño pues debe ser más o menos de unos 8 centímetros al menos. Le mira la compromiso ¿no? de estructuras, la extensión extracapsular del ganglio y le permite hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, muchos de la enfermedad ganglionar metastásica en cáncer de tiroides es de características quísticas y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hace muchos años operábamos las lesiones laterocervicales a veces aparecían en el nivel 2, se aparecía como un quiste branquial y se operaba y le decían a uno, había un carcinoma escamocelular y uno decía, bueno, caramba, qué caso tan raro y entonces decía uno, bueno, se metieron a la literatura y casos reportados de carcinoma escamocelular metastásico en ganglio. Con el tiempo, lo que encontramos es que eran los ganglios, eran los ganglios que se daban la metástasis del carcinoma y se formaba un componente quístico y era básicamente una metástasis de un carcinoma escamocelular y no un quiste branquial con carcinoma escamocelular. Pero también la otra situación en la cual se presentan las metástasis quísticas es en el carcinoma de tiroides. Entonces, si uno aprende que las metástasis quísticas se presentan básicamente en dos tumores, que son los carcinomas de orofaringe y los carcinomas de tiroides, va a detectar muchas lesiones y que el quiste branquial es una entidad benigna que generalmente no corresponde a tejido ganglionar y que tiene unas características tomográficas y ecográficas completamente diferentes o similares, pero a la vez hay que hilar fino para darse cuenta de que no es una quiste branquial, sino que es una metástasis quística. Este tejido tiene un componente sólido que está dentro de la lesión quística. Y aquí pues ustedes ven también en la diapositiva de la derecha también pueden ver pues una metástasis posterior en la fosa supraclavicular del lado derecho, que corresponde a un carcinoma básicamente metastásico, es un ganglio que se vuelve redondo, se vuelve más intenso que el músculo, más ustedes lo van a ver discretamente más oscuro que el músculo, que cambia su arquitectura, que puede producirse necrosis en su interior, que puede producirse extensión. La sensibilidad y especificidad, pues ustedes la ven ahí. Para mí son muy buenas ambas, son herramientas que son ambas, me parece que son operador dependiente. ¿Y por qué digo que ambas? ¿Y por qué digo que ambas? Porque la tomografía, la ecografía, pues depende básicamente de que la persona haga una ecografía con el suficiente rigor y la destreza en la cual haga la evaluación completa. Uno a veces
ve ecografías que son básicamente un barrido que se pasa muy rápido sin hacer una descripción adecuada de la situación. Y le pregunto al paciente, le dice, sí, a mí me metieron, me hicieron una ecografía, se me demoraron un minuto y me despacharon. Pero una ecografía formal, pues toma el tiempo de medir adecuadamente las estructuras. Los vamos a ver un poquito más en detalle, seguramente en el curso de radiología o en el módulo de radiología. Pero, pero hecha de manera adecuada, pues tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. Casi que miren que ambas son muy cercanas. Y la tomografía ocurre de manera similar. Mm, yo creo que todos deberíamos ser gomosos de la radiología, porque básicamente la radiología es una herramienta que nos orienta a un diagnóstico, o sea, tanto médicos como personal en entrenamiento, como especialistas. Y infinidad de veces nos llegan reportes o me llegan reportes en lo personal de paciente que tiene un tumor de la parótida y era un globus carotidio, o paciente que... y entonces uno no puede basarse en el reporte. De hecho, prefiero siempre hacer mi propio diagnóstico y después mirar qué opina el radiólogo. No estoy descalificando a los radiólogos, sino lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos una ventaja sobre el radiólogo, que es que el radiólogo no ve pacientes, él ve imágenes. Entre los radiólogos, la mayoría de los que conozco, nunca va a hablar con el técnico, a mirar qué fue lo que tomó y a examinar el paciente antes de la tomografía. Pues, sencillamente revisan una imagen de radiología, al igual que lo estamos haciendo aquí sentados en su computador. Entonces, eso lo que hace es que permite que pueda haber muchas falencias en el diagnóstico, porque cuando uno habla con el paciente y dice, ¿usted por qué le pidió una tomografía y dónde tiene la lesión? Pues y la toca, pues uno ya anatómicamente se está orientando, ¿cierto? Y más si conoce la anatomía cuando opera al paciente. Entonces, ese plus que tenemos cuando intervenimos al paciente, pues nos da la posibilidad de tener una muy buena visión de lo que puede tener o no en una imagen de tomografía o de resonancia o en las imágenes en general. Y también es culpa de nosotros en el sentido de que nunca mandamos una solicitud completa. Uno siempre dice, se solicita TAC de tórax y de cuello o resonancia. Y no mandamos una historia clínica diciendo los pormenores para que el radiólogo, pues, si no va a ver, no va a examinar al paciente, por lo menos tuviera toda la información. Entonces, en líneas generales, y tampoco muchas veces el radiólogo se va a tomar la molestia de leerlo. Entonces, en líneas generales, digamos que por eso es operador dependiente. Si el radiólogo es muy juicioso, como hay algunos, pues probablemente va a detectar todas esas enfermedades ganglionar. La resonancia en general no ofrece mayores ventajas que la tomografía, salvo para ver tejidos blandos y en este caso básicamente para ver los ganglios retrofaringios, ¿cierto? O si hay una, digamos, que le da una utilidad especial cuando uno quiere ver si hay una invasión temprana del cartílago de la laringe, hilando fino, pues ya le permite uno ver como más en detalle que se está invadiendo el cartílago de la laringe y hace sospechar pues la invasión del nervio, etcétera. Pero en general, pues para la enfermedad ganglionar suele ser muy similar. Va a haber el componente vascular, aquí es un poquito más, aquí en esta imagen no, más difícil de definirse, pero aquí detrás de este gran conglomerado ganglionar que está hiperintenso en T2 en la imagen de la derecha, pues ustedes van a ver que en todo el centro está el vaso que es la carótida y seguramente aquí está casi que envolviéndose, ese conglomerado ganglionar está envolviendo la carótida, borrando la carótida externa. Entonces le permite uno ver en detalle ciertas cosas. Es muy útil para otras cosas, como lo vamos a ver pues, en el curso. La tomografía por emisión de positrones, pues resumiendo, los demás lo conocen, pero básicamente pues es un estudio que lo que hace es busca básicamente, las células se basan en el principio de marcar con glucosa y un isótopo que se administra de tal forma que el isótopo se va a ir más y con una señal más intensa en los sitios donde hay una mayor actividad metabólica, que es donde se capta más glucosa. Generalmente los que más van a captar glucosa pues son el cerebro, ¿cierto? Como lo ven ustedes ahí, se está pintando el cerebro, pero también los tumores que se vuelven hiperintensos por su actividad metabólica exagerada están captando más. Entonces, el PET-scan no es un estudio de entrada, uno no le pediría a un paciente que tiene un cáncer de tiroides de primera mano un PET-scan para ver si eso tiene metástasis en alguna otra parte. Es un estudio que aún sigue siendo costoso, no se dispone en todas partes y no está diseñado para este tipo de cosas. Está diseñado para tumores más indiferenciados y por eso, de hecho, en la mayoría de los cánceres de tiroides no serviría.
no sirve porque la mayoría son diferenciados. En- Cuando el paciente ha sido intervenido y el tumor se ha desdiferenciado, es decir, que con alguna frecuencia estos carcinomas diferenciados se desdiferencian, pues hacen estas lesiones, pueden hacer metástasis que no son yodocaptantes y entonces en ese caso, pues hace, como en este caso que estamos viendo una lesión paratraqueal derecha, una lesión mucho más alta en el lado izquierdo y una lesión mediastinal que corresponden a ganglios metastásicos, pues permite hacer el diagnóstico de dónde puede haber una actividad metabólica residual, de una estructural residual. Y si ustedes, pues lo que hacemos aquí con esta imagen es comparar la imagen de la derecha, en donde sobre todo la lesión más grande, que está bien hipermetabólica, si ustedes la comparan la imagen del lado izquierdo, que hay una lesión aquí lateral izquierdo, no sé si el cursor se los muestra, pero esa lesión corresponde a esa lesión hipermetabólica que están viendo ahí, es una enfermedad tumoral que nuevamente aparece recurrente en un carcinoma diferenciado de tiroides. Entonces es muy útil para este tipo de casos. La biopsia pues es un complemento de la ecografía, ¿cierto? Uno puede hacer biopsias guiadas por ecografía de nódulos tan pequeños como de 3 milímetros. Yo les aseguro que soy capaz de tomar la muestra de un nódulo de 3 milímetros. No vale la pena hacerlo, pero somos capaces. De hecho, la aguja mide 3 milímetros. Entonces, en los nódulos tiroideos, yo los demás que ya hicieron la revisión del curso, si vieron cáncer de tiroides o nódulo tiroideo, pues el tomar una muestra de un nódulo tiroideo muy pequeño no va a tener mucha implicación pronóstica y pueden diagnosticar cánceres tan pequeños como de 3 milímetros, pero lo que hacen es enredar la vida del paciente y al cirujano. Entonces, el ideal es no hacerlo. Pero cuando está bien indicada la biopsia guiada por ecografía, pues es una herramienta invaluable. Se usa en la mayoría de los tumores. Y básicamente lo que hace uno es, con la ayuda del ecógrafo, identifica la lesión que quiere tomarle la muestra y hace la punción guiada por ecografía. Entonces, tiene una posibilidad, una sensibilidad muy alta, es decir, que si uno obtiene buenas células y le dicen, ahí hay una, normalmente en los ganglios no existen células tiroideas. El 99%, y digo el 99%, de los casos en que uno encuentre células foliculares en un ganglio generalmente las debería encontrar con atipia o con componente papilar o células con núcleos claros y sospechosos de enfermedad metastásica con hipercromasia, etcétera. Es decir, células desdiferenciadas dentro del ganglio, pues le sugieren que es un carcinoma metastásico, probablemente de origen tiroideo, si lo que están evaluando es un primario en tiroides. Pero les digo que es el 99% de los casos porque en medicina no existe el 100%. De hecho, hay una cosa que es supremamente rara, que se llaman las tiroidosis en los ganglios. Yo pues a estas alturas de mi vida llevo como 25 años ejerciendo pues aquí en el área de cabeza y cuello y, y he visto por ahí un par de casos de los miles de casos que he visto de enfermedad ganglionar metastásica y que correspondían a una tiroidosis. Es decir que pues digamos para efectos prácticos, si uno oye que están sonando cascos en la calle, pues piense que son caballos, sino que son cebras, pero existe la cebra que de vez en cuando se la atraviesa a quien vaya a la selva. Entonces, es posible encontrar células tiroideas benignas en un ganglio, pero es supremamente raro y no sería como pensar que fuera una tiroidosis. Siempre piensan que hay una metástasis de un carcinoma primario de tiroides. La sensibilidad es cercana al 80%, con una especificidad mucho más alta. Cuando le dicen a uno que no hay malignidad, la probabilidad es muy alta de que no haya malignidad, pero también puede haberse hecho la punción en un sitio específico del ganglio y haber dejado una parte que tenía tumor y no obtener suficientes células, es decir, que deja un rango de falsos negativos que puede ser de importancia en algunos casos y que siempre debe primar la clínica. Por ejemplo, en una lesión quística, que uno tiene una alta sospecha que es un carcinoma o tiene un ganglio que tiene microcalcificaciones en su interior, que es redondo y que hacen una biopsia y le dicen, eso no parece una metástasis, y le repiten la biopsia y material no diagnóstico, pues debe primar la clínica, como en todo, ¿no? Aún en los nódulos tiroideos que uno tenga una sospecha clínica alta y ecográfica alta y la biopsia sea negativa, pues debe sospechar de que puede haber un tumor en su interior. Y de hecho muchas veces operamos pacientes basados más en la clínica que basados
en en la ecografía. Justamente hace un rato operamos una paciente de un nódulo tiroideo que la operamos más basadas en en la clínica y en la ecografía que en el resultado de la biopsia, porque la biopsia finalmente nunca mostró nada y nos encontramos con que era un carcinoma tiroides avanzado con metástasis ganglionares importantes y que no se habían diagnosticado pues previamente, a pesar de dos o tres biopsias. Lo sospechamos, lo operamos básicamente con una sospecha clínica. Entonces, digamos que en este caso la clínica es siempre hay que tenerla en cuenta, es decir, que es lo que nos va a marcar la parada. Pero la biopsia aspirativa es una excelente herramienta para hacer el diagnóstico. Eventualmente, la biopsia aspirativa no da suficiente material diagnóstico y la lesión puede ser una lesión de suficiente tamaño como para realizar una biopsia trucus. Es decir, que la biopsia trucus del ganglio es válida, no es tan frecuente, se usa más para tumores de volumen más grande o cuando uno quiere diagnosticar un escamo, que es importante tener o diferenciarlo de un linfoma. Lo uso muchísimo para el diagnóstico del linfoma. Me parece que en la mayor parte de los casos del linfoma uno puede evitar hacerle cirugía al paciente y sacarle el ganglio, haciéndole sencillamente una biopsia trucus guiada por ecografía, pero en tiroides suele ser un poco menos utilizada. No, sin embargo, uno no la puede descartar. Hay casos excepcionales en los cuales uno puede acudir a la biopsia trucus en la cual va a obtener una lonja de tejido. Y en el curso de radiología pues les haré la visión de cómo es la biopsia trucus guiada por ecografía. Y cuando uno tiene un ganglio que es sospechoso y que está en una enfermedad recurrente, especialmente en las recurrencias o aún en los primarios, pues algunos optan por medir la tiroglobulina de la muestra en el ganglio. No es nada del otro mundo, es básicamente hacer la biopsia aspirativa del ganglio y a eso se mete en una solución que tiene 1 mililitro de tiroglobulina y se hace el estudio. Generalmente cuando pasa de 5 nanogramos por decilitro en un paciente tiroidectomizado o más de 30 nanogramos por decilitro en un paciente no tiroidectomizado, pues ya puede considerar que tiene una tiroglobulina alta y generalmente la enfermedad metastásica ganglionar pues va por encima de 100. Entonces, puede ser de utilidad la medición de tiroglobulina en el ganglio. En lo personal no lo hago de rutina, lo hago en casos de duda y puede ser de utilidad hacerlo, pero hay que hacerlo pensando en hacerlo, porque ya no sirve hacer la biopsia y tener el resultado y decir, bueno, entonces me damos la tiroglobulina en el ganglio, ya no sirve, hay que hacerlo en el momento de la toma, hacer la muestra para tiroglobulina en el ganglio. Pero tiene una utilidad importante que no se puede desechar. Este pues es algo que les mostraba que es muy interesante, que es la presencia de metástasis quísticas. A recordarles nuevamente entonces, un paciente que tenga un ganglio que sea sospechoso de ser una metástasis quística puede tener un primario en tiroides o puede tenerlo en la orofaringe. Este pues fue uno de los raros casos que publicamos, de tumores que son metastásicos de la tiroides sin encontrar el primario en tiroides. No es que no se encuentre, no es que sea infrecuente las metástasis quísticas por cáncer de tiroides, es muy frecuente. Y con mucha frecuencia uno puede encontrar una metástasis ganglionar y el tumor ser demasiado pequeño, es decir, tener un microcarcinoma papilar. Puede ser de 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros. Digamos que lo novedoso de este caso es que no se encontró el primario en la tiroides a pesar de haberle hecho ecografías a conciencia, se hicieron varias ecografías, no tenía ningún nódulo en la tiroides y sin embargo pues se hizo la revisión de la patología y sacamos toda la tiroides y el patólogo fue muy juicioso haciendo todos los cortes de la tiroides pensando en buscar ese primario que tampoco se encontró. Entonces eso pues permitió que contribuyéramos con muy pocos casos que hay en la literatura. Hasta ese momento habían reportado más o menos unos 7. Creo que el caso que reportamos pues es el octavo caso en la literatura, que fue un caso pues bien interesante, una mujer joven que se le hizo el tratamiento, se le hizo el diagnóstico, pero básicamente porque siempre existió la sospecha clínica. Una chica joven que va con una lesión que llevaba 2 años y lesión quística, sospechosa de malignidad, varias biopsias, hasta que yo finalmente le hice una biopsia truco y en la biopsia truco se documentó un carcinoma papilar metastásico y se le hizo pues ya el estudio de la tiroides y se hizo su cirugía vaciamiento tiroidectomía, salieron ese con otros ganglios positivos para carcinoma papilar, pero en la tiroides nunca se encontró. Y se hicieron la inmunohistoquímica y demás cosas confirmando que era de tiroides. Bueno, entonces se nos presenta un problema adicional que es cómo evaluamos el compartimento central. Es decir, que el compartimento lateral, pues generalmente la ecografía es muy sensible, la tomografía lo es, pero la misma pregunta es,
si para el compartimento central, es decir, para diagnosticar las metástasis en el compartimento central, que además les recuerdo son cercanas al 60% de los casos, sirve la ecografía, la tomografía, etcétera. Entonces, lo primero es que la mayor parte de las veces nunca toca uno en el cuello la metástasis del compartimento central. Suele ser muy raro, no toca la tiroides, pero el compartimento central generalmente no lo evalúa con las manos en la cirugía, antes de la cirugía. Existen muchas propuestas, incluyendo la palpación intraoperatoria. Entonces, algunos grupos importantes, por ejemplo, el Memorial en Nueva York, abogaban y me sugerían pues que siempre tocara pues el compartimento central para no hacer la disección central y que si tocaba algún ganglio pues había que hacerlo. Pero yo diría que la palpación es bastante mala en diagnosticar aún intraoperatoriamente, es decir, con el paciente abierto y tocando uno directamente sobre el área de los ganglios. Es muy difícil y generalmente no los identifica. De hecho, este trabajo que aparece aquí publicado en una revista que se llama Thyroid, eh, dice que la sensibilidad de la palpación para la detección de los ganglios en el compartimento central es cercana al 20% o 30%, es decir, muy baja, excepto de un caso que tuvimos hoy, como toda excepción confirma la regla, que básicamente palpando en el compartimento central nos dimos cuenta que tenía ganglios tumorales bastante infiltrativos, pero en general no es la regla de la palpación, sí que la palpación sirva. Entonces, la otra posibilidad sería pensar en la ecografía. Sin embargo, la ecografía tiene mal rendimiento en el compartimento central porque el transductor para entrar al mediastino hay que angularlo y básicamente tanto la parte de la tráquea no permite hacer una buena evaluación de ese compartimento central. Está la dificultad de la clavícula, del esternón, de tal forma que el compartimento central es difícilmente evaluado de manera inicial con una ecografía, salvo casos excepcionales. Entonces, más o menos, uno diría que un 40% o 50% podría eventualmente diagnosticarlos con ecografía. La tomografía tiene un rendimiento, diría que muy similar, salvo lesiones mucho más grandes, y han propuesto cosas como el ganglio centinela, del cual pues, vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, comprendida pues la forma como uno podría evaluar los ganglios del cuello, el manejo de la enfermedad ganglionar, pues entonces vamos a aclarar un poquito cómo es la nomenclatura de los vaciamientos eh, y qué se considera un vaciamiento profiláctico, su utilidad y qué se considera un vaciamiento terapéutico. Entonces, ustedes básicamente casi siempre escuchan que vamos a hacer un vaciamiento central o lo llaman también vaciamiento funcional, creo que le dicen. El vaciamiento lateral, que son los ganglios del compartimento lateral, el ganglio centinela y la utilidad del rol. El vaciamiento central, pues este es el compartimento clásico central que ustedes habíamos mencionado, que básicamente está comprendido en el grupo 6 y 7, es decir, lo que va a mediar a la carótida desde el hioides hasta la horquilla externa. Pero generalmente uno en cirugía de tiroides encuentra la mayor parte de los ganglios ubicados en este espacio que va desde el cricoides hasta la horquilla external y medial a la carótida. Casi nunca va uno a explorar por encima de la horquilla external hacia arriba buscando ganglios del compartimento central. Entonces, lo que se traduce en esto es que eso, cuando nos reuníamos los cirujanos de cabeza y cuello a hablar del compartimento central, entonces había la discusión, que es profiláctico y terapéutico, cuando comenzamos a decir, bueno, pero ¿qué tipo de vaciamiento hace usted? Entonces yo, por ejemplo, yo decía, yo cojo y hago el vaciamiento desde el cricoides para abajo hasta el mediastino y medial a la carótida, de uno de ambos lados y los ganglios del centro. Y yo de aquí para arriba no me meto para nada porque generalmente no hay enfermedad ganglionar ahí arriba. Para ponerse a explorar aquí medial a la carótida arriba hasta llegar al, al, al hueso yoides, pues es una disección generalmente innecesaria, ¿cierto? Enfermedad bultosa. Entonces, la literatura también decidió que era mejor redefinir la clasificación del compartimento central. Entonces, hoy en día, para la cirugía de tiroides, se considera que el compartimento central es básicamente lo que está, para lo menos para tiroides, para cáncer de tiroides, cáncer diferenciado de tiroides, es desde el cricoides
hasta la horquilla external y medial a la carótida, es decir, el espacio que ustedes están viendo en la diapositiva, en la imagen de la derecha. Y pues ese sería, digamos, el primer concepto clave que hay que tener. Entonces, se puede hacer de un lado o de ambos lados, ¿cierto? Puede ser o derecho o izquierdo o de ambos lados, dependiendo de la presencia del tumor en uno u otro lado. Y en la nomenclatura que ustedes ven en las descripciones quirúrgicas o cuando se factura dice basamento suprahomoioideo. Entonces uno se imaginaría el homoioideo que estaría por aquí y suprahomoioideo casi que sería vaciar lo que está entre el cricoides y el ioides, lo cual no corresponde, sí corresponde al vaciamiento central alto, pero realmente no es el vaciamiento que hacemos hoy en día. Entonces por eso de hecho la nomenclatura hoy en día en las nuevas formas de facturación ha cambiado. Entonces es un vaciamiento diferente. Ahora bien, hay una discusión muy importante entre si hacer profiláctico o terapéutico. Y entonces es una discusión que lleva varios años y entonces hay quienes abogan por hacer un vaciamiento solamente en los casos terapéuticos, es decir, cuando hay enfermedad ganglionar macroscópica o en casos de pacientes con tumores de alto riesgo, pacientes que tengan un tumor de más de 4 centímetros o que tenga invasión al nervio o pacientes que tengan extensión extratiroidea evidente o que tengan celularidad de mal pronóstico. Lo que pasa es que la celularidad finalmente no la sabe uno sino hasta cuando el patólogo se la define con la muestra de patología. Y ellos abogan porque dicen que la enfermedad metastásica del compartimento central pues no tiene una implicación pronóstica importante. De hecho, muchos de esos pacientes pueden tener ganglios microscópicos que nunca se manifiestan en la vida, pero algunos también se van a manifestar en la vida. Y, mm, y eso pues entonces se indican que generalmente solamente se hacen vaciamientos terapéuticos del compartimento central cuando hay enfermedad ganglionar lateral, es decir, quien tenga ganglios metastásicos al lado del cuello debe hacerse un compartimento central, o quienes tengan tumores avanzados, por decirlo así, y o quienes intraoperatoriamente se les encuentren ganglios macroscópicos, lo cual genera todavía un campo más complejo, porque primero la palpación es muy poco útil para la detección de ganglios metastásicos en el compartimento central. Segundo, la ecografía tampoco lo es decir, como lo vimos en la diapositiva anterior, no es fácil evaluar el compartimento central, entonces no es tan útil definir quién tiene enfermedad ganglionar positiva o no. Tercero, pacientes con tiroiditis pueden tener enfermedad ganglionar, uno opera una tiroiditis y están llena de ganglios, y entonces la literatura sugiere que se haga una biopsia por congelación de uno de esos ganglios, pero usted le puede hacer biopsia por congelación de un ganglio, pero sabe ser negativo y el resto ser positivo. Entonces, digamos que ese compartimento central sigue siendo aún muy discutible y básicamente la razón por la cual se ha creado esa tendencia es, está basada en la posibilidad de tener más complicaciones con el vaciamiento central en términos de lesión del recurrente y en términos de lesión de las paratiroides. Lo cierto es que en mi concepto o en mi preferencia personal, yo generalmente hago un vaciamiento ipsilateral, profiláctico o terapéutico, del mismo lado del tumor. Y si no hay enfermedad macroscópica en el mismo lado del tumor de los ganglios, pues no le hago el lado contralateral. Entonces, la razón por la cual yo lo hago, pues es porque a estas alturas de mi vida puedo tener más de 7.000, 8.000 tiroidectomías con vaciamiento y me siento muy, muy incómodo operando al paciente y sacando la tiroides y dejándole los ganglios que no sé si son o no positivos, porque de hecho, pues para mí me puede cambiar el estadio clínico el hacer el vaciamiento de cuello. Pero digamos que esa no es una discusión pues para sentarnos a hacerla ahora, no es el escenario, pero en general es mi predilección personal, pero ustedes van a encontrar que muchos optan solamente por hacer disecciones netamente terapéuticas. Uno generalmente cuando explora el cuello pues va a tener una posibilidad del 65% de los casos de encontrar ganglios que pueden tener no significancia, pero por lo menos hace un estadiaje adecuado siempre y cuando su morbilidad sea baja, que es lo importante. Entonces van a encontrar en la literatura esa gran
esa gran discrepancia. Hay cientos de artículos que hablan del terapéutico y cientos de artículos que hablan del profiláctico y aún por eso dice aquí que siempre continúa la búsqueda por la justificación y que de uno u otro lado siempre habrá quien abogue o no abogue a favor o en contra. Pero lo importante es que ustedes sepan qué es profiláctico y qué es terapéutico. Y eh, una de los puntos también a discusión de los vaciamientos cuando no se hacen o cuando se hacen incompletos es qué pasa cuando vuelve a aparecer la enfermedad en el compartimento central. Entonces se vuelve un dolor de cabeza porque hay que reoperar al paciente, lo cual sobre un cuello ya operado aumenta la morbilidad, aumenta la dificultad técnica. En ese caso yo normalmente no uso monitoreo para operar la tiroides, pero cuando hay que reoperar a un paciente generalmente es recomendable usarlo, no para que identifique el nervio, sino para ver cómo va a salir el paciente después de la cirugía, si va a tener buena señal o no, es decir, que va a aumentar la probabilidad de costos. Entonces, eh, yo realicé un estudio hace por ahí 8 años y encontré que la mayoría de los casos que yo tenía que reoperar del compartimento central, generalmente eran pacientes que me llegaban remitidos, que han sido operados extrainstitucionalmente y que no se les había hecho disección central. Y casi que en muy pocos casos de los que yo había hecho disección central, tuve que reoperar. Y la reoperación siempre es más difícil, que si el grupo que reopera al paciente es un grupo de alta experiencia, pues puede no tener tanta morbilidad. Aunque yo me considero de alta experiencia en esta cirugía, pues aún así pues uno no puede garantizar que no va a tener morbilidad. Entonces, eh, por eso mi tendencia pues es hacerlo de entrada en un cuello limpio, en un cuello que nunca ha sido educado, pero es perfectamente válido y respeto a quienes definitivamente solamente lo hacen de manera terapéutica. Será una discusión de mucho tiempo, pero es importante que sepamos pues de qué se trata cada cosa. El vaciamiento lateral pues hay que hacerlo básicamente cuando existe algún ganglio que se confirme o se compruebe que es un ganglio que es metastásico lateral. Si existe un ganglio que sea altamente sospechoso y en el cual no hay una biopsia confirmatoria, pues digamos que la recomendación sería hacer una biopsia ganglionar y esperar el resultado. Y uno puede hacer una cirugía diferida de un cuello, ¿cierto? Un cuello lateral por un carcinoma de tiroides se puede diferir. Uno puede hacer su tiroidectomía y hacerle la biopsia al ganglio, hacerle congelación si quiere y esperar la congelación y hacer completar el vaciamiento o sencillamente sacar el ganglio y esperar un reporte definitivo para ver si le va a hacer un vaciamiento o no. Entonces existen los vaciamientos, pues les recuerdo básicamente el objetivo de un vaciamiento central o de cualquier tipo de vaciamiento en cualquier estructura del cuerpo, pues básicamente consiste en sacar las estructuras ganglionares, respetando en lo posible las estructuras vasculares y las estructuras nerviosas, sensitivas y motoras. Y en el cuello, pues básicamente la idea es sacar los ganglios y ojalá dejar pues toda la mayoría de los nervios, ojalá sensitivos y motores. Eventualmente uno encuentra que los nervios también están invadidos por la lesión metastásica y en ese caso pues a veces hay que hacer sacrificios. Los vaciamientos clásicamente se dividieron en radical y radical modificado, en los años iniciales de los 60 y en la descripción inicial de Craig. Y el radical básicamente consistía en sacar el esternocleidomastoideo de ambos, de resecarlo completo. Generalmente antes iba asociado a la resección del espinal y a la resección de la yugular interna, con el ánimo de hacer una limpieza oncológica. Esta limpieza oncológica muy buena dejaba unas secuelas importantes, en especial por la morbilidad del nervio espinal. Entonces apareció el vaciamiento radical modificado, que básicamente consiste en preservar el espinal, la yugular interna y el esternocleidomastoideo. Y a veces hay modificaciones al modificado, cuando a veces uno puede conservar el espinal, pero tiene que resecar, por ejemplo, el externo, entonces puede ser modificado eh, tipo 1, A, B o C, dependiendo si conserva una o las tres estructuras, pero en general, pues ese sería el vaciamiento radical modificado. Y aparece una nueva tendencia me parece que es la más válida de todas hoy en día, que es las disecciones que llamamos funcionales o selectivas. Entonces se refiere a que sacamos las estructuras ganglionares que están en riesgo importante o que son las que están con más frecuencia comprometidas por la enfermedad metastásica. Entonces, si por ejemplo sabemos que el grupo 1
A y B en cáncer de tiroides no suele estar comprometido en el 99% de los casos, pues no tiene mucha razón de que nos expongamos a sacarlos, con la posibilidad de que tenga una lesión del nervio facial, de dejar al paciente con una glándula submaxilar dañada o que tener que quitarla para algo que no, va a ser, no le va a servir desde el punto de vista terapéutico porque esos ganglios van a ser negativos. O el exponer el grupo 5A, donde está todo el territorio del espinal, del nervio espinal, a producir una lesión del nervio espinal cuando sabemos que la enfermedad ganglionar en ese punto es muy eventual, salvo que haya una importante enfermedad del grupo 5B o del 3, o que esté documentada, pero suele ser muy rara esa enfermedad metastásica por cáncer de tiroides. Entonces, en general se considera que el vaciamiento lateral o funcional de cuello para el cáncer de tiroides debiera ser estándar en el 2A, el 3, el 4 y el 5B. Y que si el 2A está importantemente comprometido, pues extenderse al 2B. Entonces, miren ustedes que cuando hablamos de un vaciamiento radical modificado, estamos sacando los grupos 2A, 3, 4 y 5B. A veces describen tiroidectomía y vaciamiento radical modificado bilateral, y lo que han hecho es un vaciamiento central. Entonces, uno encuentran la descripción química, vaciamiento modificado bilateral, y encuentra el paciente lleno de ganglios. Y dicen, bueno, entonces, ¿cómo fue el vaciamiento? Y encuentra que muchos de esos ganglios, pues son todos, tienen enfermedad ganglionar evidente. Y mira uno que lo que realmente han hecho es un vaciamiento del grupo 6 y del grupo 6 bilateral y del 7. Entonces, por eso hablar la nomenclatura adecuada es importante. Entonces, el vaciamiento radical modificado es sacar los grupos del grupo 2A, 3, 4 y 5B, y eventualmente el 2B. Y el vaciamiento central es del grupo 6 y el grupo 7. Entonces, es muy importante ponerle claridad a los términos. Habíamos hablado del ganglio centinela para el compartimento central. Entonces, el ganglio centinela fue diseñado especialmente para el melanoma y se ha usado en algunos carcinomas escamocelulares actualmente, en el de cavidad oral eventualmente. Y básicamente lo que hace uno es infiltrar o colocar una solución marcada con tecnesio 99 en el tumor de tiroides, en el tumor primario de tiroides, y realizar con una gama sonda, identificar cuáles son los ganglios que está marcando en la primera estación ganglionar, y esos ganglios sacarlos y mandarlos a biopsia por congelación, pues para definir si hace un vaciamiento terapéutico o no hace ningún vaciamiento. En lo personal, considero que eso es un exabrupto, por una razón muy sencilla, porque el 60% de los pacientes van a tener enfermedad ganglionar metastásica en el compartimento central. Es decir, que uno tiene que asumir si vale la pena o no vale la pena sacarlos, dependiendo de cómo considere que va a ser su abordaje terapéutico. Usar tecnología para incrementar los costos y no tener ningún beneficio terapéutico, pues no tiene mucha utilidad. Si yo saco un ganglio de 3 milímetros y no iba a tener utilidad, pues o lo sacaba sin necesidad de hacerle nada o sencillamente no lo sacaba. Entonces, esta que ha sido propuesto pues por algunos, ha sido seguido por muy pocos. Es decir, que esto definitivamente pues no ha pegado porque todos somos muy conscientes de que el ganglio centinela no está indicado en el cáncer de tiroides, no hay una utilidad práctica y real, aparte de hacer una cirugía que en buenas manos suele ser fácil, volverla más difícil. Y como suelo decirle a mis residentes, lo que sea difícil hay que tratarlo de hacer fácil, y lo fácil no hay que tratarlo de hacer más difícil. Entonces se enreda uno como su vida. Entonces, en general, el ganglio centinela pues no tendría cabida en el este, pero hay quien lo propone, y aún así hay quien propone otras cosas adicionales. Bueno, pero en las recurrencias, es decir, cuando el tumor vuelve a aparecer en la enfermedad ganglionar, uno opera al paciente y le recurre o le persiste o le quedaron ganglios o con el tiempo le vea aparecer unos ganglios, es frecuente, ¿cierto? Entonces tiene que sentarse a pensar en varias cosas. Si primero, digamos, es muy frecuente porque con ecografía detecta unos nódulos de 4 milímetros, 5 milímetros en el compartimento central para traquear, y dice, vea, tiene un ganglio que mide 5 milímetros del compartimento central y tiene una tiroglobulina en 2.5 y le toman biopsia al ganglio positivo para carcinoma y se lo mandan a uno. Hay una recurrencia del compartimento central y llega el paciente con tremenda angustia por una recurrencia del compartimento central. Para efectos prácticos, eso no significa nada, ¿sí?
por mí se podría quedar igual sin hacerse nada. En la mayoría de los casos, más se demora uno en tratar de convencer al paciente que se quede tranquilo, que se haga seguimiento, que espere. Muchas veces el paciente está muy ansioso, entonces bueno, hay que a enfrascarse en hacer más estudios y más cosas. En general considero importante una recurrencia que valdría la pena cuando hay una tiroglobulina que esté por encima de 10 o 15 y que tenga un nódulo que mida al menos más de 1 centímetro, ¿cierto? Si queda más de 1 centímetro el compartimento central como para justificar el hacer una exploración central que va y puede tener una morbilidad mayor. Entonces, de todas formas, para esa enfermedad recurrente, central o lateral, pues han aparecido distintas técnicas. Inicialmente lo que podíamos hacer era, lo que hacíamos hace varios años era una revisión clásica, es decir, paciente con anestesia otra vez y volver a comenzar a disecar ya que tiene un ganglio aquí en tal parte y arrancar como a tratar de limpiar todo, otra vez todo el cuello sobre una zona ya operada. La verdad, hoy en día, si bien lo hice muchas veces, que me sirvió mucho para adquirir destrezas en campos difíciles de pacientes operados, pues creo que no tiene mucha utilidad más que someter al paciente a un riesgo, porque si hay una parte que está operada y está limpia, pues no hay mucha razón de ser para volver a ese sitio que está limpio a volverlo a limpiar, porque no, porque estamos trabajando sobre una zona con una gran fibrosis, la disección anatómica es más difícil y aunque no es imposible, pues probablemente puede dejar al paciente alguna morbilidad. Entonces, han aparecido nuevas técnicas que lo que buscan es identificar cuál es la enfermedad macroscópicamente evidente y resecarla. Entonces, describe la técnica de Roll, que usa básicamente son isótopos, funciona, los sitios se dejan marcados con un isótopo radioactivo y con la ayuda de la gama sonda al día siguiente o 15 minutos después de la punción, pues se identifican los ganglios que están positivos y son los que se extraen. Yo que soy un gomoso de la ecografía y que no tengo de gama sonda, no tengo una gama sonda, pues lo que aprendí a hacer básicamente es que yo identifico los ganglios que son positivos y los marco con azul de metileno. De hecho, presentamos un trabajo con una recientemente, porque no había muchos casos descritos en la literatura, encontramos que había otro grupo que también lo hacía por allá, creo que en Suecia, no sé dónde, y presentaron más casos que los que presentamos nosotros, pero teníamos como 13 o 14 casos de nuestro servicio en los cuales los marcamos con ecografía, los identifico con ecografía, los marco con azul de metileno, hay que tratar de no de marcarlos sin que el azul se esparza por todo el cuello, no muy precisos, y con eso lo que hace uno es hacer una cirugía guiada. Entonces yo hago, exploro, miro dónde está mi azul de metileno y ahí es donde voy a encontrar la enfermedad ganglionar, como lo ven en estas imágenes, lo cual me permite hacer una cirugía un poco menos invasiva y un poco más segura para similando lo que se hace con la técnica de rol, que me parece que sigue siendo un poquito dispendiosa porque es más o menos similar a lo que se hace con el ganglio centinela y que a veces es este isótopo marca y timbre en todas partes en la gamazón. Pero me ha ido bien con la marcación con azul de metileno, hay que básicamente hacerlo y no es nada del otro mundo. Bueno. El seguimiento y el manejo de la recurrencia, pues ustedes lo ven ahí, básicamente es tratar de hacer una cirugía, se llaman vaciamientos supraselectivos. Si uno realmente le quisiera poner un nombre, pues bueno, le dicen reexploración del compartimento central cuando es central, pero uno puede tener, por ejemplo, un paciente con un vaciamiento muy bien hecho y recae en dos o tres ganglios en cierto nivel, y entonces en la literatura se describe hoy en día como el vaciamiento supraselectivo, es decir, solamente ir a sacar esos ganglios. Entonces, toda esa nomenclatura es muy importante. El seguimiento del cáncer diferenciado de tiroides pues, se hace igualmente como se hace, ¿cierto? A través de los marcadores tumorales, cuando sirven, la tiroglobulina con anticuerpos, si hay desdiferenciación, pues hay que ayudarse de otras herramientas, la ecografía, la tomografía, el PET-scan, etcétera. Y pues básicamente pues es como tratar de identificarla y sobre todo tener una decisión sabia, que a veces no es fácil, en cuándo se debe operar. Porque uno puede tener un paciente que tenga como les decía, un ganglio que mide 8 milímetros del compartimento central y con una lesión del recurrente contralateral y que le apareció el ganglio en el otro lado. Entonces, bueno, yo le saco ese ganglio, 8 milímetros, me le llevo el otro recurrente, le quito las dos paratiroides que le quedaban, queda el señor con una traqueostomía, quedó sin el ganglio afuera, perfecto, y su curación no mejoró, ni su solubilidad mejorar, ni su
cosas, pero sí su calidad de vida se va a deteriorar. Entonces, tomar una decisión en juicio acertado es quizás lo más importante, ¿no? No siempre que hay una recurrencia, en cáncer diferenciado de tiroides, hablando de cáncer de tiroides diferenciado, pues la mejor opción es operar. Muchas veces es esperar la evolución y hacer seguimiento. Y si la enfermedad progresa, bueno, probablemente la opción quirúrgica seguirá siendo la estrategia número uno, que hay otras, pero la cirugía seguramente es de reexploración. Pero digamos que no debiéramos estar explorando todas esas cosas que en un vaciamiento de una tiroidectomía por cáncer se deja pues todos esos ganglios y de golpe le aparece uno, bueno, entonces, bueno, ahora sí hay que hacerle pues el vaciamiento. O le hicieron vaciamiento y le aparece uno, entonces hay que sacarle este miniganglio. Entonces, digamos que eso es lo que, con eso es con lo que yo jugaría. De tal forma que para concluir, pues los objetivos pues eran como aprender a diferenciar los niveles ganglionares, la nomenclatura, creo que hemos tratado de abarcar pues este aspecto. Y qué hacer en cada caso. Entonces, si uno tiene un tumor de tiroides, lo más importante es saber si tiene ganglios o no, que sean positivos o no, porque le va a cambiar su extensión de la cirugía. La cirugía probablemente hay quienes hacen lobectomía, hay quienes hacemos tiroidectomía total en casi siempre. Y hay quienes van a definir si le van a hacer vaciamiento o no. Y digamos que saber si tiene ganglios en el compartimento central, si es que se pueden diagnosticar operatoriamente, pues es importante. O si saber si tiene ganglios en el compartimento lateral que sean positivos, pues es importante. A veces se palpan, entonces hay que saber si cuando se palpan son positivos o no. No siempre son positivos por el hecho de palparse. Si consideramos que tenemos 70 ganglios por cada lado del cuello en promedio, pues y que los ganglios generalmente son estaciones de defensa que se alteran ante cualquier infección, pues la probabilidad de que pudieran ser o no positivos, pues es más o menos del 80%, 70% por estadística. Y cuando tenemos la metástasis positiva, diagnosticada positiva, pues ya en este caso está indicado hacer un vaciamiento terapéutico. Y cuando casos raros como el que publicamos, pues aparece una metástasis y no se conoce el primario, pues el tiroides hay que pensarlo, ¿cierto? Hay que pensarlo y estudiarlo. La forma más sencilla de estudiar una tiroides es con una ecografía. La detección de los nódulos de la tiroides es hasta de 3 milímetros. Un nódulo de 3 milímetros puede ser diagnosticado con una ecografía. Y no hay ningún estudio mejor que una ecografía para diagnosticar un nódulo en la tiroides. Es decir, barato, sencillo, operador dependiente. Y en las recurrencias, pues saber qué hacer y cómo hacerlos. Pues vaciamientos grandes, un vaciamiento radical, con resección pues, del externo, esto es como un radical modificado, se preservó la espinal aquí atrás y se resecó pues el esternocleidomastoideo, o vaciamientos mucho más radicales para casos más avanzados, pero en general digamos que hacer las cosas de manera adecuada. Eh, un amigo personal, el doctor Jorge Herrera Chaparro, quien es un cirujano oncólogo con una gran dedicación también a la cabeza y cuello, pues sacó este interesante libro que se llama Cirugía en cáncer de tiroides. Ateneo creo que ya pronto, creo que pensaba sacar su segunda edición, pero este libro que creo que llevará un par de años o tres. Es bien interesante para que ustedes, se lo recomiendo, lo adquieran y lo revisen porque habla en conciencia de cada una de las cosas que se hacen en cáncer de tiroides, ¿cierto? De cómo hacer el diagnóstico, más o menos de la morbilidad. Y él muy gentilmente me invitó a que le hablara del manejo quirúrgico de los ganglios en cáncer de tiroides, lo cual me causó pues eh, simpatía porque fue el mismo tema que me invitaron a hablar ahora en este curso. Y es bien interesante, o sea, básicamente ustedes van a encontrar aquí muchas cosas que les van a ser de ayuda, pues es un libro diseñado para residentes, básicamente, ¿cierto? Pero sí muy útil también para los médicos o para los cirujanos que quieran recordar o aprender más acerca del cáncer de tiroides. Básicamente, pues esa es la invitación. Y nuevamente, pues agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes. No sé si alguien tenga una pregunta por ahí. Doctor Chala, muchísimas gracias. Excelente revisión, creo que fue muy completa. Trajo a colación muchos conceptos que no teníamos tan claros. Si hay dos preguntas, la primera es de Sergio Andrés Ciado. Doctor Ciado, no sé si quiera encender su micrófono y hacer, enfatizar su pregunta, ya que se refiere a uno de los casos comentados. Dice, Ok. en este
Buenas noches, doctor Chala. Sí, señor, en cuanto al caso que reportaron de nódulo metastásico sin primario, aparentemente, Doc, una preguntita, en ese caso, ¿estaría indicada una gamografía como rastreo? No sé, es más como por ignorancia que hago la pregunta. Esa paciente, cuando publicamos ese caso, pues nos tocó sentarnos a mirar por qué podía pasar, ¿cierto? Digamos que hay unas teorías, la teoría que nos parece que es la más acertada es la que ocurre en otro tipo de carcinomas, que ocurre a veces con los carcinomas escamocelulares, y es un tumor primario que hace la metástasis, hay un sistema inmune que lo defiende y desaparece el primario. Entonces, digamos que lo que pudo haber pasado fue haber hecho un tumor muy pequeñito en la tiroides que hizo la metástasis. Entonces es una muy importante pregunta por dos razones. Uno, porque la enfermedad ganglionar del cuello usualmente no capta mucho. Los ganglios del cuello no suelen ser muy yodocaptantes, pero, pero el compartimento central sí. Entonces esta paciente le hicimos su cirugía, su tiroidectomía, de hecho le hicimos un rastreo en el rastreo mostraba captación central, pero eso es lo otro también importante. Captación central no significa que uno muchas veces ve que le dicen, tiene captación del compartimento central por restos tiroideos. Entonces, si yo leo eso y no tengo ni idea de lo que está hablando el médico nuclear, que me parece que debería ser un poco más específico en lo que está diciendo, uno dice, pues, entonces, hay que explicarle al paciente, vea, cuando dicen captación central, la forma como yo se lo explico es, haga de cuenta que usted tenía. Le pongo una hoja de papel y encima de la hoja de papel le pongo un esfero. Y le digo, el esfero es su cáncer y la hoja de papel es su tiroides. Entonces saco, quito la hoja de papel con su esfero encima y le digo, ¿usted qué ve ahí? Y me dice, yo no veo nada. Le digo, bueno, pasemos un trapito limpio y yo lo que hago es pasar el trapo donde estaba la hoja de papel y me va a quedar el trapo me va a quedar sucio porque ahí había barro, que no necesariamente era cáncer, sino son células tiroideas. Es decir, las células tiroideas pues, que estaban sobre la tráquea, pues marcan. Entonces, eso es la captación central. Pero si aparecen ganglicitos o punticos laterales a la parte central, esos sí suelen ser ganglios que en el compartimento central suelen captar, mucho menos en el compartimento lateral. A esa paciente se le hizo rastreo y captó básicamente en el centro, pero lo que asumimos era el resto de la tiroides. Tenía una tiroglobulina baja, menor de 2 y como al año hizo una recurrencia al compartimento central de algunos ganglios de buen tamaño y hicimos una exploración del compartimento central, se sacaron y en este momento pues ella va como varios años ya operada, tal vez 3 o 4, con rastreo negativo y con tiroglobulina negativa. El rastreo se indica en los diferenciados y pues se puede seguir haciendo especialmente cuando la tiroglobulina va en ascenso, ¿cierto? El resto no hay que estar haciendo rastreos, pero sí, se le hizo rastreo. Muy Listo, bien. doctor. Hay otra pregunta en el chat del doctor Carvajal, Jeremías Carvajal dice, ¿cuál sería la limitación más grande al momento de realizar el diagnóstico de la patología ganglionar metastásica para me imagino que quiere decir los especialistas en cirugía general y los médicos generales, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos en Colombia? Hombre, yo creo que la limitación es no pensar en ella. Yo creo que siempre, yo creo que el problema de la tiroides es que siempre es relativamente fácil, pero es relativamente difícil. Siempre lo más importante es un buen juicio clínico. Entonces, primero definir cuándo debería operarse. Si uno tiene un paciente que tiene una probabilidad muy alta de que es un carcinoma de tiroides o lo tiene ya diagnosticado, pues el siguiente paso es evaluar los ganglios, ¿cierto? O sea, uno siempre debería tener una buena evaluación de los ganglios de cuello. Eso significa pedir una ecografía de los ganglios de cuello con screening de ganglionar de cuello. Pero ese screening ganglionar de cuello depende. Yo, por ejemplo, en el caso, yo miro quién hizo la ecografía. Si yo confío en el ecografista, pues de entrada yo ya sé que si dicen, no se identifican, muchos ecografistas anotan, no se identifican ganglios laterocervicales. Entonces uno ya sabe que no son detectables por la ecografía y que en ese caso, pues puede asumir de que solamente tenía tumor en la tiroides.
Si yo tengo la oportunidad de hacer la ecografía y la biopsia, algunas veces a algunas entidades les hago biopsia por ecografía. Y el día de la ecografía que estoy haciendo yo, la ecografía, digo, ese nodulito no me gusta, tiene cara de ser malo, pues de una vez aprovecho y hago un rastreo por lados laterales y si veo ganglios de una vez le tomo la muestra. Yo creo que lo importante es siempre tratar de diagnosticar el compartimento lateral antes de la cirugía. Entonces, limitantes no habrían, porque ecografías tenemos en todas partes del país. Lo que falta es como que la gente se compromete con el cuento, ¿cierto? No es solo sacar la tiroides y ya, sino hacer una ecografía bien hecha y una ecografía que casi que es más que suficiente. Realmente la tomografía la pide uno cuando tiene una enfermedad bultosa, tumoral primaria o por ejemplo, un tumor de tiroides de más de 4 centímetros, pues la probabilidad de ganglios es importante evaluarlos y si quiere evaluar de una vez la tráquea, la laringe, la posición del nódulo para ver si está posterior o con la posibilidad de que tengan proximidad recurrente, que requiere estudios adicionales, de golpe hacerle una evaluación endoscópica de la tráquea para ver si está invadiendo la tráquea. O sea que la tomografía no es la herramienta uno, mucho menos una resonancia, mucho menos un PET scan. Una muy buena ecografía es perfectamente válida, entonces no había limitantes en ese sentido. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Ciado. Doctor Ciado. Doctor, sí, señor. Bueno, como usted mismo lo dice, la ecografía pues es operador dependiente, ¿no es cierto? Y pues ahí, como hay muy buenos ecografistas, también sabemos que hay unos que son muy deficientes. Y usted mismo lo dice, cuando yo veo un ganglio sospechoso, yo hago la revisión, hay unos que no lo hacen. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué, no sé cómo decirlo, como qué utilidad o qué plus daría que unas biopsias ganglionares por ecografía siempre las hiciera un cirujano de cabeza y cuello, precisamente por eso, doc? Es muy difícil, ¿no? Porque no todos los cirujanos de cabeza y cuello hacen ecografía. Segundo, yo por ejemplo recibo fellows de Medellín y les enseño pues a hacer biopsias, les enseño mucha ecografía y hacer muchas biopsias guiadas por ecografía. Pero aún así no todos ellos pueden hacerlas porque eh, es un campo en que se diluye entre el radiólogo y el que lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque entonces en muchos sitios el radiólogo se opone y dice, no, es que este es el campo mío y yo solamente puedo hacerlas. Bueno, ya afortunadamente pues la ecografía hoy en día es una herramienta más de todos y uno dispone de un ecógrafo hasta en el quirófano. Cuando vamos a verlo, si yo quiero operar una paratiroides y la puedo identificar, pues la identifico en el quirófano. Y si quiero hacer una biopsia, también la puedo hacer en el quirófano. Entonces, pero desde el punto de vista práctico, pues es al que la quiera hacer. O sea, decir que es que tiene que ser el cirujano de cabeza y cuello, pues no necesariamente. Tiene que ser el que tenga la destreza para hacerlo y que lo quiera hacer bien hecho. Y en general los radiólogos, yo diría que la mayoría pues lo hacen bien y no falta. Digamos que algunos, no todas las personas les gusta, algunos lo hacen su ecografía muy al aire, mucha gente, el asunto de la radiología es la, la falta de, digamos, de esa posibilidad de intercambio de la información con el paciente, saber para qué se lo pidieron, qué está pensando. Por eso es que a mí me gusta hacer la ecografía. Yo hago mis nazos, yo hago mis ecografías, yo miro mis imágenes, básicamente porque yo sé lo que estoy pensando, yo sé lo que quiero descartar. Y aquí que estamos en un ambiente con muchos de ustedes, sé que son médicos generales, pues hombre, lo que la invitación es a que ustedes cuando piden una cosa, pues piden un examen para descartar lo que ustedes están pensando, no pidan un examen para ver qué tiene el paciente. Es una cosa que yo critico constantemente a mis estudiantes o a mis estudiantes de formación en cirugía, que es pedir un examen para ver qué tiene el paciente. Eso es tirar la técnica del escopetazo. Eso no hay una razón de hacer. Uno pide un examen cuando uno tiene una idea clínica de qué tiene el paciente y qué quiere descartar o confirmar. Para eso pide el examen. Entonces, si uno lo pide, pues debe tener la capacidad de interpretar. ¿Para qué lo pidió? Interprete. Lo que quiere decir, mire su imagen, mire lo que usted está pensando y aprenda. Uno va mirando las cosas, al principio no ve nada. Después dice, ah, venga, yo le toqué aquí esto, será esto, y ya lee el informe del radiólogo y va aprendiendo. A la medida en que va viendo, va aprendiendo y se van encariñando con el cuento. Y ya, yo, por ejemplo, veo a un paciente y digo, ¿dónde están las imágenes? Me trae el informe y digo, no me sirve el informe, necesito las imágenes. Y así es con todo. Entonces, básicamente lo que hay que intentar hacer siempre será, pues, hacer ese ejercicio, lo que más le va a enseñar a todos ustedes, ¿cierto?
Pero pretender que sea una persona específica o pelear pues con los radiólogos porque no pueden hacer, no. Si lo hacen bien, pues que lo hagan, ¿cierto? Que lo haga bien, pero que lo haga con cariño, digo yo. Listo, perfecto. Doctor Andrés, de nuevo mil gracias por este espacio. Indiscutiblemente creo que aprendimos muchísimo y esperamos pues se pueda repetir en un futuro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una buena noche. Se extendió Igualmente, un poco, doctor, qué pena. recordarles a los estudiantes del curso COEN que precisamente hablando de imágenes diagnósticas, el viernes tenemos nuestra clase a cargo también del doctor Andrés y pues les agradecemos a todos los asistentes. Feliz noche para Pero, todos. pero no este viernes, ¿cierto? Yo Manuel, confío. Manuel, Yo, señor, pero no es este viernes. el 26, no es el 26, Ah, no, estamos súper enredados. No, Manuel, yo este fin de semana yo no puedo.